Para hablar sobre ello tenemos con nosotros a Rocío de Mer, diputada de Vox. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, feliz, encantada de estar contigo. Pues yo también, muchísimas gracias por estar en la segunda dosis. Hoy tenías una interpelación en el Congreso de los Diputados en respuesta a esa reforma de la Ley de Extranjería que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y que quiere regularizar. Hace un tiempo, no sé si lo saben los espectadores, hablábamos de 500.000, pero es que ahora ya estamos hablando de 900.000 inmigrantes ilegales en los próximos 3 años. Efectivamente, en realidad era una interpelación a Marlaska, pero el gobierno se lava las manos y ha dicho vamos a poner a esta señora, vamos a poner a Elma Saiz, que a Marlaska no le apetecerá mucho hablar de este tema. Vale. Así que al final ha sido la ministra de Inclusión la que ha venido a decirnos que éramos ultraderecha y que solo decíamos bulos, como siempre, ¿no? Que son todos sus argumentos. Bueno, sí, efectivamente, el pasado 19 de noviembre se aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería, el Real Decreto 1155/2024, 200 páginas de Real Decreto. Por cierto, había una ILP en marcha y este Real Decreto de alguna manera pues pisa lo que esta ILP, que ya estaba en tramitación en el Congreso, estaba regulando, que la ILP a favor de la cual votó el Partido Popular, la famosa ILP, era la de los 500.000, esa estaba en ponencia, estaba en su trámite parlamentario y entonces el Gobierno de alguna manera pues ha hecho otro instrumento aligerando de alguna manera y reformando directamente el Reglamento de Extranjería, o sea que de alguna manera más ejecutivo, más aprobable, o sea más rápido en su trámite. Esa ILP, solo por aclarar a los espectadores, por si alguno está un poco perdido, solo Vox votó en contra de la aprobación de la toma en consideración, ¿no? Por así decirlo, de esa ILP. Y durante los últimos meses también Yolanda Díaz, la vicepresidenta, estaba insistiendo en que había que aprobar esa regularización cuanto antes. Justo. Y ahora se ha hecho a través de ese decreto ley, ¿no? Justo. Y este Real Decreto Ley lo que hace pues, es modificar el Reglamento de Extranjería y de alguna manera pues lo que todo el mundo se espera, que es fácil aumentar pues las cifras de esos periodos extraordinarios de regularización masiva. Están cifrados en 300.000 al año. En 3 años serían 1 millón, obviamente, de inmigrantes a los que regularizar y bueno, pues lo que hace ese instrumento evidentemente pues es relajar las burocracias, los expedientes y pues facilitar esa regularización masiva. Regularización si contamos solo al año 300.000 al año, tengamos en cuenta que hay 647.000 extranjeros en paro en España. ¿Vale? Por cifras del INE, por cifras del SEPE, sabemos que 243.000 desempleados extranjeros son extracomunitarios, es decir, que quieres regularizar 300.000 al año para que se incorporen al mercado laboral supuestamente cuando están en paro 647.000. O sea que los números no dan, se genera efectivamente un efecto llamada. Yo he comenzado la intervención trayéndole los diarios más importantes de Argelia y de Marruecos y del norte de África, los diarios más vistos en árabe, como el mismo día 20 de noviembre, que es el día que se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1155/2024, y lo que sale es en las portadas de los principales diarios del norte de África, en las portadas de Express, de Al24, de Sky News, de los principales diarios. Incluso, de alguna manera, en el texto se explica de alguna manera esta medida y al mismo tiempo en esos mismos diarios encontramos noticias con acceso a guías sobre el ingreso mínimo vital y cosas de este tipo y referencias de que son medidas políticas que van a poder ser aplicables también a aquellos que estén pensando en emigrar. Lo llega a poner en una de las noticias, no sé si es la de Express exactamente, pero en una de las que hoy he citado pone literalmente cosas como esta, ¿no? Así que evidentemente se provoca un efecto llamada. Esto es una gravísima irresponsabilidad, es una irresponsabilidad porque se provoca ese efecto llamada, es una irresponsabilidad porque no se van a ejecutar las expulsiones correspondientes porque ya estás dando la voz de que vas a asumir toda aquella población extranjera que está entrando de manera irregular en España, de manera masiva, porque insisto que yo creo que uno de los elementos fundamentales de este debate es precisamente el hecho de que sea masiva. Yo creo que nadie duda de que si vienen 4 o 5 refugiados, como se han intentado durante muchísimos años hacer creer a la gente, que venían 5 refugiados que huían de una guerra, yo creo que nadie duda de que primero eso es perfectamente integrable, perfectamente comprensible y además está totalmente contemplado por la Convención de Ginebra de Refugio y Asilo. Pero es que no es el fenómeno del que hablamos. El fenómeno del que hablamos es una inmigración masiva, que son de cientos de miles de millones de personas,
una inmigración masiva de países en los cuales no tenemos nada que ver con ellos, no compartimos costumbre, no compartimos... Y los que no hay guerra, en muchos casos. Y en la mayoría de los casos, evidentemente, no son refugiados, porque refugiados son muy poquitos países. En el caso del norte de África, exclusivamente podría ser Mali, que es el que está en la lista de ACNUR. Pero y aunque no tendríamos tampoco por qué aceptar refugiados de países en los cuales hay yihadismo por seguridad nacional, ¿no? O sea, que tampoco hay que ceñirse a la lista de ACNUR en el caso de que haya un problema para la seguridad nacional, pero quizás ese es otro debate, ¿no? O sea, que el fenómeno al que estamos asistiendo es cómo pues, se consagran esas políticas de fronteras abiertas y cómo el escudo en las fronteras que hacemos es un escudo cosmético. Tenemos a los agentes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están destinados en las fronteras y en las fronteras exteriores de la Unión Europea haciendo una labor absolutamente cosmética, porque la voluntad política del Gobierno de España es la voluntad de tener las fronteras totalmente permeables, abiertas de par en par y además de progresivamente ir regularizando personas. ¿Por qué? Pues lo han dicho en muchas ocasiones, porque dicen que lo pide nuestro mercado laboral, porque dicen que lo pide, porque que Europa necesita personas de otros países porque están en declive. Necesitamos manos de obra y también necesitamos gente que tenga hijos. Eso es lo que dicen. Eso es lo claro, que dicen. Entonces yo lo que he intentado también contar, no sé si con éxito o sin él, en esta interpelación, es un poco la cuestión demográfica. La cuestión demográfica es verdad que no es tan fácil de explicar porque es una cuestión numérica, pero lo que tiene la cuestión demográfica es que al ser numérica es totalmente predecible y de hecho matemática, o sea, se va a cumplir. La demografía es destino, lo que digan los números sobre tu demografía es aquello en lo que se va a convertir tu nación. Entonces, es la pregunta sobre si el año 2000 en el que la ONU dijo que en Europa necesitábamos 159 millones de inmigrantes, avalado posteriormente por la Comisión Europea diciendo que sí, que necesitábamos más, avalado por el Banco Mundial que aumentó la cifra, que dijo necesitamos muchos más inmigrantes, el equivalente al 3% de la masa laboral de los países occidentales para sostener la prosperidad de Europa y las economías, lo que dijo el Foro de Davos, lo que se dijo por el FMI, todo esto es lo que se está materializando en las políticas de fronteras abiertas que se están aplicando en el caso de los gobiernos progresistas, como es el caso del Gobierno de España. Todo esto proviene de unas órdenes de terceros entes, pero esas órdenes supuestamente están velando por la prosperidad y por la economía de Europa. Y entonces nosotros nos preguntamos, si en Europa, si en España hay un problema demográfico, ¿lo lógico no sería abordar ese problema demográfico con políticas de natalidad? Claro. Sería lo lógico, ¿no? No convertirnos en una colonia demográfica de África, ¿no? No importar los hijos que los europeos nos tienen, importarlos de los países del tercer mundo. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Esto lo único, quien hace esto lo hace con un objetivo claro de desestabilizar las sociedades y de desestabilizar las naciones. Pero sobre todo que las naciones no son un Producto Interior Bruto. Las naciones no son una cuenta de resultados. La prosperidad de Europa es Europa. ¿Europa son sus cuentas de resultados? ¿Son sus productos interior brutos de sus naciones? ¿Es su economía? ¿O Europa es más cosas? ¿O España es más cosas? ¿No? Es algo un poco más elevado, son nuestras raíces, ¿no? Es una identidad, es una cultura determinada, es una forma de ver la vida, son una serie de costumbres, son también su gente, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, 80 millones de nigerianos en Alemania no hacen Alemania, hacen Nigeria, por mucho que estén en un lugar en el que ahora podemos denominar Alemania. Entonces, pues hemos venido también a contar un poco esto, que se trata de un debate más existencial de lo que parece, no es un debate tan técnico, tan sobre un real decreto de modificación de un reglamento por muy rollo que parezca, es una cosa bastante más existencial porque es la constatación por políticas de hechos consumados ante los cuales no hay ningún tipo de protesta ni ningún tipo de contractuación porque son de hechos consumados, ante los cuales pues, los españoles y muchísimos europeos están atónitos porque lo que vemos es que lo que vemos en nuestras calles no coincide con aquello que se dice dentro de las paredes de las grandes instituciones y que la ficción en la que viven todos esos políticos que niegan las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas, esa ficción en la que viven van a poder sostenerla muy poco tiempo, porque también se lo hemos dicho a la ministra hoy, ¿usted va a cambiar de opinión? ¿Va a cambiar de opinión? Fíjate cómo han cambiado de opinión ya en los países claro, que en un primer ¿por qué ha momento cambiado sí de que opinión Suecia? ¿Por qué ha cambiado de opinión Francia? Porque hace 3 días Trudeau decía que iba a poner visados hasta para los estudiantes, que las fronteras empezaban a estar cerradas. Trudeau, que era el primer ministro de Canadá, el máximo garante del antirracismo y de contra la xenofobia del mundo. Pues ahora
ha virado de políticas. Ellos también van a virar de políticas. ¿Cuál es el problema? Que no van a virar de políticas ante los machetazos, ante la inseguridad en las calles, ante el aumento y la multiplicación por 4 veces de las violaciones en España, ante las 80 violaciones al día que vemos en Francia, ante los atentados yihadistas que solo en Europa este año pues, ha habido un puñado, que también lo hemos mencionado hoy en la intervención. No, van a cambiar de opinión cuando vean que baja la intención de voto. Claro, entonces podrían haberles ahorrado a los europeos 200 atentados yihadistas. Eso es lo grave. Pues desde luego que sí. De hecho, yo estaba leyendo aquí, teníamos un artículo que publicamos en Gaceta hace un tiempo explicando todo este asunto de la regularización de los 900.000 inmigrantes ilegales, que iba a permitir superar la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social durante la actual legislatura. O sea, y esto incluye 2,9 millones de extranjeros que representan el 13,6% de ese total de afiliados a la Seguridad Social. No es que era un dato que tenía yo aquí ahora mismo también en Gaceta. Pero sobre ese asunto de la inseguridad, que se dice, tú lo has desmontado, Rocío, en esa intervención, se dice que es un bulo, ¿no? Que no hay un aumento de la inseguridad en las zonas en las que hay más inmigración. Pero es que tú incluso en el Congreso de los Diputados has hablado de mutilación femenina, de matrimonios forzosos, bueno, por no hablar también de todo lo que pasa con el aumento del yihadismo y de las violaciones o agresiones sexuales hacia las mujeres. Es verdad que como españoles igual escuchamos esto de la mutilación femenina o de los matrimonios forzosos y nos suena como algo muy lejano, ¿no? Claro, nos suena como algo muy lejano, pero es que resulta que Europa pues, era un oasis en medio del mundo. El mundo son 10.000 millones de habitantes, Europa es solo un 5% de esos habitantes, España es solo un 0,61% de los habitantes del mundo. Y en Europa y en España y en el mundo occidental en general, pues hay una serie de prácticas que no existen como costumbre y que nos parecen abominables. El problema es que si nosotros tenemos una tasa de fecundidad de 1,16, es muy sencillo, aunque sean números, si cada 2 personas solo tienen un hijo, la población se va a reducir a la mitad, ¿no? Pero eso no es lo que sucede en los países del tercer mundo. Nigeria tiene 200 millones de habitantes y una tasa de fecundidad de 4,6. Nigeria los próximos años se va a multiplicar por 4. Nigeria los próximos años va a tener muchísima más población que Europa, ¿no? Y Europa, de alguna manera, pues está, es una Europa decadente, que de alguna manera está generando un vacío, que evidentemente pues, los vacíos se llenan y el vacío de Europa se va a llenar y se va a llenar a través pues, de una serie de traidores que están aplicando estas políticas de fronteras abiertas, ¿no? Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Lo que es evidente es que el problema demográfico pues, es un problema que va a correr por delante de nosotros, que nos va a pillar con estas políticas consumadas y sin ningún tipo de solución. Hoy has hablado también de jaurías de menas. Claro, habrá quien piense, esto igual es un calificativo un poco fuerte, ¿no? O extremista. Claro, es que esto viene por una peleita de Twitter que me la ha recordado la ministra en la interpelación. Bueno, peleita, un tuit de ella, de una entrevista, no recuerdo el medio de comunicación en el que ella hacía una entrevista y decía que contra los racistas hay que no me acuerdo qué decía, algo así como que tenía que haber activismo antirracista y no sé qué, una prepotencia que parecía que venía hoy a luchar contra el racismo al Congreso y de tal, a la guerra, ¿no? En fin, da igual. El caso es que ella pues, le debió parecer muy fuerte que yo le contesté a ese tuit mencionando o diciendo la palabra jaurías de menas, porque ella decía, es que Vox no quiere que los inmigrantes estén en las paradas de autobús. Eso te iba a preguntar, lo tenía aquí apuntado, autobuses, porque he leído en varios medios de comunicación que Vox no quiere que los inmigrantes se sienten en las paradas de autobús. Claro, entonces lo que Vox denuncia, como siempre, se tergiversa, y es que hay lugares, por ejemplo, Hortaleza, en el cual hay un centro de menas, en que los señores mayores, cuando las paradas, las marquesinas están tomadas, yo digo jaurías de menas, pero sí, porque en muchas ocasiones pues están en actitud amenazante, en otras están haciendo botellón, están metiéndose algo, y cuando pasa un anciano a esperar un autobús no puede sentarse porque está la parada tomada, pero es que una niña pasa por ahí y camina hasta la siguiente parada porque tiene miedo. Entonces, evidentemente, pues yo lo que le he dicho a la señora ministra es que ante las jaurías de menas que toman no solo las marquesinas, toman los parques, toman las plazas, toman las calles, toman los pueblos, en muchísimos lugares de España, que como ella le recogen en su casita y tiene seguridad privada, pues entiendo que es algo que ella no ve en su entorno, pero no es racismo, es realidad. Entonces, la ficción que ella vive en el Congreso y que ella vivirá en su vivienda oficial o no oficial o la que sea, con seguridad privada, pues no es la misma realidad de Hortaleza, no es la realidad de Villaverde, no es la realidad de Usera, no es la realidad de Nou Barris, no es la realidad de Las Delicias en Valladolid, no es desde luego la realidad de las 200 de Roquetas. Y es que cuando hay una masa muy grande de inmigración, o en el caso de los centros de menas, en un determinado lugar,
no sé si está tasado, de hecho en Dinamarca lo tasaron, no sé si es un 30% o algo así en los barrios, ocupan el espacio público. Y cuando ellos ocupan el espacio público hay alguien que deja de usar ese espacio público. Con las incomodidades diarias tan evidentes y tan normales o tan naturales como el hecho de esperar sentado en una marquesina, a un autobús, a un transporte.